Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Buenos días, hermano. ¿Quién es el más contento de estar aquí? Que levante la mano. ¿A quién le costó llegar hoy día? Sabaná. Complicado, ¿no es cierto? Pero estamos aquí con un propósito. No llegamos por casualidad o porque no teníamos que hacer, ¿no es cierto? Sabemos bien, siempre el tiempo es poco. Si estamos aquí es porque consideramos importante estarlo. Si tuvimos que sortear alguna dificultad, es porque valía la pena. Hemos llegado al lugar de adoración, en la iglesia, todos nosotros reunidos, para glorificar a nuestro Señor. No hemos llegado a edificar, a alimentarnos de lo que es nuestro Dios. Y en esa dirección damos gracias. Damos gracias por cada segmento del servicio y ahora en la palabra. El mensaje está orientado a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Básicamente Jesús en la tempestad. Se conoce así. Jesús en la tempestad. Este pasaje también lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante y Lucas 8:23. Juan no lo relata. Hay información complementaria. Lo más probable es que cada uno de los escritores inspirados por Dios dio un enfoque distinto a esta misma circunstancia. Es decir, lo mismo que ocurrió, cada uno de los escritores inspirados dio un enfoque distinto. Pero vamos a ver algo que es real, es importante. En la palabra del Señor vemos parábolas, también vemos cosas históricas, ¿ah? Y cosas contemporáneas a la vida de los apóstoles y el Señor Jesús. Entonces, podríamos titular este mensaje como la tempestad. Una palabra literalmente, ¿no es cierto?, orientada al ímpetu del clima, pero también usada muy comúnmente para cosas que puedan ocurrir en nuestra vida cotidiana. No, me estoy hundiendo, estoy pasando por una tormenta, ¿no es cierto?, etcétera. Es una palabra que se usa alegóricamente. Pero vamos a ver un relato en el que ocurre algo en el momento, es algo real, no es una parábola. Y yo le invito a trasladarse en el momento. Piense usted que pudo haber sido uno de los apóstoles, o quizás va como acompañante. Traslade su mente, su corazón a lo que es la palabra del Señor y vívala. Cuando la estamos leyendo, vívala. O mejor dicho, vivamos por ella, porque la palabra está viva. De hecho, nosotros, aunque comamos y hagamos ejercicio y todo lo demás, si no tenemos la palabra morando en nosotros, la palabra que proviene de Dios, el Señor nos dice que no tenemos vida realmente. Dice la Escritura, comenzando en el versículo 23, y entrando Él, hablando de Jesús, entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pregunta: ¿usted ha comenzado a seguir a Jesús? ¿Es un discípulo del Señor Jesús? La primera pregunta. Porque obviamente el escritor está orientando esta enseñanza a los que son discípulos del Señor, a los que han decidido seguirle. ¿No es cierto? Esto lo encontramos enseguida, versículo, ¿no es cierto?, 23, discípulo. ¿Es usted discípulo? Porque va a ser más fácil trasladarnos a ese momento entonces siendo discípulo. Si no, nos va a costar un poco más.
porque el mensaje al mismo tiempo le está invitando a hacerlo. Le siguieron. Esa es la palabra clave aquí. Seguir. Sus discípulos le siguieron. ¿Quién subió al barco o barca? El Señor. Él el capitán. Él entró primero. ¿Qué hizo la tripulación? Sus discípulos, sus seguidores, le siguen. Así empieza la historia. Normalmente el primer versículo pasa rápido cuando leemos este pasaje, pero está dando orientación al tema o enseñanza que quiere dar este pasaje, este versículo. Si somos discípulos del Señor, si alguna vez tomamos la decisión de seguirle, va a ser fácil ponernos en este pasaje real, una experiencia que tuvieron sus discípulos. Los apóstoles en formación, estaban ellos siendo formados como apóstoles. Y bueno, reitero, para los que no son discípulos, es una justamente invitación a hacerlo, una invitación a ser discípulo del Señor, a seguirle. Porque fíjese cómo termina este versículo, este pasaje, versículo 27. Y los hombres se maravillaron. Así termina el versículo. El último versículo termina así. Se maravillaron. El Señor quiere que usted se maraville, que usted se sorprenda con el poder de Él, con la gracia de Él obrando en la vida suya. Pero esto es para los discípulos, para los que le siguieron, para los que le siguen hasta el final. Aunque a mitad de camino a veces se pone muy difícil esto por algo que conocemos como tempestad, tormenta, dificultad, qué sé yo. En este momento va a ser una tempestad literal. Ellos están subiendo una barca. ¿Para qué uno sube una barca? Para navegar. ¿No es cierto que un avión, entendemos para lo que es, un vehículo terrestre también? Lo común para sortear distancias, las barcas, ¿no es cierto?, era para atravesar vastas zonas de agua. Y había peligros, como hoy día hay peligros. A veces los aviones se caen. Y un tremendo transatlántico le dijeron que era inundible, no llegó ni al primer destino. Y es muy común, tristemente, los accidentes automovilísticos. Son una causa de muerte alta en el mundo. Muere mucha gente trasladándose. Es decir, por tratar de llegar a un lugar murió. Dan ganas de decir, no, mejor no me muevo. Pero hay también una recompensa que nos mueve a trasladarnos, a movernos por el aire, por el mar, por la tierra. Hay algo, hay una recompensa. Y los que se van a subir a esta barca, en este versículo, el 23, van a tener la recompensa más grande de su vida. Yo le pregunto en este momento, ¿usted quisiera en este momento ser uno de los que se va a subir a la barca? El Señor ya se subió, está arriba. Y sus discípulos le siguieron. ¿A usted le gustaría ser uno de los que va a subir a esta barca? No me queda muy claro, pero cada uno en su corazón está respondiendo, ¿verdad? Cada uno en su corazón está lidiando con sus dudas, sus temores, sus dificultades y está contestando esa pregunta a cada uno de ustedes. Pero el Señor ya subió a la barca y sus discípulos lo van a seguir. ¿Hay riesgo? Obvio que hay riesgo. Pero también hay recompensa, porque si no, no tendría sentido correr un riesgo. Y ni hablemos de las medidas de seguridad en este tiempo con las de ahora. Se hunden las embarcaciones y caen los aviones hoy día. Imagínense en ese tiempo el riesgo. Hoy día hay que tener valor y adquirir muchas medidas de seguridad para viajar. En este tiempo era más que nada valor. Pocas medidas de seguridad. Bueno, pensando que ya nos subimos a la barca,
Porque obviamente la respuesta natural es, sí, me gustaría subir a esa barca porque está el Señor Jesús ahí arriba. Está esperando que suba yo para que zarpemos, para alejarnos de esta orilla y entrar a mar, entrar en un lago inmenso. Entonces estamos pensando en que sí, yo quiero estar en esa barca porque el Señor está en esa barca, quiero ir con Él. Porque si yo no subo a esa barca, ¿qué va a pasar? El Señor se va a ir en esa barca y yo voy a quedar en la orilla. Yo voy a quedar fuera de ese círculo en el que está el Señor en la barca con sus discípulos, que pasaron a ser amigos, un vínculo fuerte. Entonces damos por hecho que cada uno de nosotros quiere subir a esa barca porque está el Señor. Yo quiero estar arriba de esa barca. Pero, versículo 24, qué rápido pasamos de la tranquilidad de la orilla y querer estar con el Señor en la barca a la tempestad. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesús dormía. Curiosamente, Marcos 4:35 y Lucas 8:22 agregan al primer versículo de esta idea que el Señor dijo, pasemos al otro lado. O sea, atravesemos este mar, este lago, basta agua, atravesemos, vamos a llegar al otro lado. Por algún motivo Mateo omite esa información. Pero el Señor se subió a la barca y lo siguieron porque Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Y dice que se levantó en el mar una tempestad enorme. No fue simplemente un aguacero, un poco de viento, no. Esto fue obra de Dios. Y Dios quería enseñar algo. Y dice que la tempestad fue inmensa. Podemos ir a los pasajes o relatos paralelos y el agua entraba en la barca empezaba a hundirse. Luchaban quizás con algún tipo de balde sacando el agua que entraba, pero entraba más de lo que salía. Y es obvio que si en un barco entra más agua de la que podemos sacar, va a terminar hundido. Y si nosotros estamos en ese barco, vamos a terminar ahogados, muertos. Entonces los discípulos que le siguieron, esas personas que eran discípulos del Señor, que nadie los obligó a subirse a la barca, en este momento estarán pensando, mejor me hubiera quedado a la orilla. ¿Qué piensa usted? Usted, ¿no es cierto?, en este ejercicio se subió a la barca, pero va a la mitad de camino y la barca empieza a hundirse por una gran tormenta. No se ve la orilla por ninguna parte, la tormenta oscureció el cielo, no se ve el sol. Las aguas son sin fondo prácticamente en términos humanos. Porque cuando el agua llega hasta aquí estamos bien. Pero hasta aquí nomás que llegue ya estamos mal. Porque en algún momento nos vamos a cansar. Y necesitamos respirar. Usted entonces en este mismo ejercicio, ¿qué estaría pensando en este momento? Mejor no me hubiera subido. Como hablan ahora de los estudiantes a teledistancia, los teleestudiantes que estudian por internet, a distancia, está muy de moda eso, o por correspondencia. Chuta, mejor ser discípulo por correspondencia, o discípulo online. No me gusta ni caerme al agua con ropa, menos ahogarme. ¿Qué estaría pensando o qué está pensando usted en el momento que nos estamos trasladando a esta situación? Mejor no me hubiera subido a la barca. ¿Quién me mandó? ¿Quién me obligó a subirme a este barco? Que realmente era insignificante en la vasta cantidad de agua. No se veía, era un fósforo flotando en una piscina. Ninguna posibilidad. Lo humano, lo natural es decir, estaría mejor en la orilla. O sea,
cuando estaba subiendo a la barca tenía un pie abajo y un pie arriba. Y en ese momento, si ponía el otro arriba, quedaba arriba. Pero justo en ese instante, podía bajar el pie que había subido. O sea, cuando uno tiene un pie arriba y un pie abajo, porque nadie sube a un barco con los dos pies al mismo tiempo. Caminamos con los dos. Es lo natural. En ese momento es decisivo. Cuando uno demuestra o muestra, yo soy discípulo del Señor porque le voy a seguir. Muchas veces, por mucho tiempo en la vida nuestra, estamos con un pie abajo y un pie arriba. Tanto los que no son discípulos, los que todavía no han comenzado a seguir al Señor, sino que a distancia, ya Señor, que llegues bien al otro lado, nos vemos. Estos no eran los discípulos del Señor. No eran los que estaban ahí, ¿no es cierto?, formándose como apóstoles para posteriormente ser los que continuarían su obra. Y de alguna manera Dios usaría a ellos para que otros también la continuaran. Los discípulos fueron los que se subieron a la barca, sabiendo que habían peligro. ¿Sí? Nadie de ellos subió obligado. Nadie de ellos subió desconociendo que hay peligro en atravesar un gran lago. Pero yo insisto, esto fue obra de Dios. La tormenta fue totalmente insólita, salió de la nada, no había ninguna señal y fue muy fuerte. Los remeció a todos. No hubo ningún discípulo que dijera, no, si va a pasar. No, estaban todos temerosos. Todos pensaban, vamos a morir, dice el versículo siguiente. Para terminar el versículo 24, la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. Yo creo que usted ha dado vueltitas, ¿no es cierto?, en los muelles, en, qué sé yo, una lancha, y a veces a uno le da susto solamente el subir y bajar de la ola porque siente que el barco como que se ha dado vuelta. Pero ahora imagínese olas que cubren esa lancha. Hay que darle imaginación porque quizás nunca estemos en esa circunstancia. Dios quiera, no sé. Ojalá. Si es la voluntad de Dios, amén. Pero el punto es que hay que trasladarse a ese momento. En este momento usted tiene que estar concientizado de lo que significa estar en una barca, en una tormenta, hundiéndose esa barca. Y las olas cubriéndola, tapándola. Se hunde esa barca. Más encima, debe haber sido una embarcación en condiciones bien paupérrimas. O sea, no era tecnología de punta, era una barca nomás. Quizás la usaban para pescar y la usaron para atravesar. ¿Y qué pasó? Versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron porque él dormía. La tormenta, el viento azotaba la barca, las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. ¿Y sus discípulos dormían? ¿Estaban tranquilos? No. Lo despertaron enseguida, hoy como el único durmiendo. Señor, sálvanos que perecemos. Llenos de temor, llenos de miedo. Un miedo natural de morir humanamente. Llámelo instinto de conservación o como quiera. Póngale el nombre que usted quiera, pero ellos estaban viendo cara a cara a la muerte. Nadie lo planeó. Era simplemente un trayecto en bote hasta el otro lado de esta inmensa cantidad de agua, que aquí llaman mar. Eso era todo. Pero en la mitad están cara a cara con la muerte. De hecho, están seguros que van a morir. Perecemos, dice la exclamación. La frase exclamativa es: Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí es interesante ver hasta dónde ellos, quizás en su desesperación, despiertan al Señor para que no es justo que Él esté tranquilo y nosotros estemos así muertos de miedo. O sea,
tenemos que solidarizar. Porque en su desesperación lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que ellos despiertan al Señor para que los salve. O sea, de alguna manera ellos, en su desesperación, entendieron que el Señor los podía salvar. O sea, algo en ellos, o en algunos de ellos, los hizo ver que Él podía salvarlos. Porque si no, ¿para qué despertarlo? Que muera durmiendo, que muera despierto, da lo mismo. Pero es curioso. Ellos todavía, Pedro, falta mucho para que diga tú eres el Hijo del Dios viviente. Falta mucho. Vamos al capítulo 8, falta mucho más todavía. Falta mucho para llegar a eso. Ellos son totalmente discípulos de formación. Ellos tomaron la decisión más importante, seguir al Señor. Porque si no seguimos al Señor, nunca vamos a ser discípulos. Si no seguimos al Señor, nunca vamos a ser discípulos. Nunca. La decisión más importante es comenzar a seguir al Señor para sernos discípulos. Y esa es la decisión importantísima que ellos tomaron y de lo que dependía todo el destino de sus vidas. Así como también depende el de las nuestras. Seguir o no al Señor. Comenzar a ser un discípulo de Él. Pero bueno, dejando esto, ¿no es cierto?, en una cajita ahí, pendiente, de alguna manera ellos dijeron, el Señor nos puede salvar. Ahí salen muchas preguntas. Ellos, si pensaban que el Señor los podía salvar, ¿por qué tenían temor? ¿Pensaban que el Señor se iba a salvar solo? O sea, Él los metió en la barca. Recuerden, fue el primero en subirse. Y los demás que hicieron, lo siguieron. O sea, el Señor nos llevó a la muerte. Habrán pensado, sí, Él puede salvarnos, pero ¿quién lo obliga a salvarnos? ¿Se va a salvar solo? Hay muchas preguntas. Pero algo estaba en ellos, había un convencimiento en ellos en su desesperación de que creían que Él tenía poder para salvarlos. Y ahí va a venir una reprensión, un reto, como decimos nosotros, grande. ¿Qué les dijo el Señor en el versículo 26? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y aquí las preguntas que yo me he planteado y le he presentado a usted y muchas otras más que podemos plantearnos, tienen sentido. Porque humanamente había motivo para estar temeroso, sí, bastante. Vamos en una barca, nadando no vamos a llegar a la orilla, no vamos a ser capaces de sostenernos nadando, vamos a morir. Sí, había un motivo para tener temor, vamos a morir. Pero el Señor justamente los reprende por temer. Es decir, lo natural era temer, por estar en esas condiciones. Pero el Señor los reprende por temer. ¡Ah, qué raro! Tan contradictorio como lo anterior. Si ellos pensaban que el Señor tenía poder para salvarnos, ¿por qué tenían temor? O pensaban que, como dije anteriormente, el Señor se iba a salvar solo. Bueno, entonces levantándose reprendió, después de haber reprendido a los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaban en formación a sus discípulos, ellos fueron los primeros que reprendió. También viene y reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, es decir, una quietud instantánea. Ninguna tormenta termina instantánea. Bueno, esta también instantáneamente se había desatado. Entendamos, esto fue obra de Dios, en lo que fue el proceso de formación de ellos. Dios lo permitió, Dios lo diseñó así. Hay algo que el Señor quiere que ellos entiendan, que ellos aprendan, que ellos adquieran. ¿Por qué teméis? O sea, la pregunta es, ¿por qué teméis? Y uno podría decir, hoy sí, de verdad, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué estamos nerviosos? ¿Y cómo estaría usted en la barca? ¿Cómo
estaría usted en esta barca? Apartó la R. ¿Cómo estaría usted en esa barca? ¿Tranquilo, nervioso o asustado? ¿O muerte mío? Yo creo que lo normal es que estaríamos todas las anteriores. De a poco fueron progresando, empezamos estando nerviosos y nos fuimos asustando cada vez más al punto de la desesperación. Pero fíjese que el Señor dice que ese temor es ausencia de fe. El Señor nos está reprendiendo más que por tener temor. El Señor les está reprendiendo por su falta de fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué teméis? Es la pregunta. Pero la reprensión es hombres de poca fe. Es decir, la ausencia de fe en ellos fue un motivo por el que el Señor los reprendió. Y uno podría decir, ya ven, esto se puso bastante interesante. ¿Y en qué está la falta de fe? Bueno, usted se subió a la barca. Usted hizo el ejercicio, ¿verdad? Puso un pie, estando con los dos ahí, todavía podía sacar ese o subir el otro, ya se subió, va con el Señor, está en la tempestad. Yo le hice un comentario complementario al primer versículo. Entonces, ¿a dónde está la falta de fe de ellos? ¿A dónde está el motivo por el que ellos no hubieran tenido temor? Eso no hubiera existido. ¿En qué está la falta de fe de ellos? ¿Qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Cuando el Señor se subió, era para llegar a un destino, como lo hacemos nosotros cuando subimos cualquier medio de transporte, como les comentaba al principio. No nos subimos a un auto, cuando estamos en nuestra casa nos subimos al auto a leer el periódico. No es incómodo, estar leyendo ahí con el volante, no. ¿No es cierto? O sea, nos subimos a algo que se mueve para trasladarnos. Si el Señor se subió a la barca, era para un destino llegar. Se infiere fácilmente que los discípulos lo siguieron. ¿Por qué? Porque iban al mismo destino todos. O sea, había que llegar a un lugar. Y usted yendo, ¿no es cierto? Como le dije anteriormente, a Marcos 4:35 o Lucas 8:22, el Señor dice, pasemos al otro lado. El Señor dijo, vamos a pasar al otro lado. Versículo 25. Al ver ellos las olas hundiendo la barca, sálvanos que perecemos. Él dijo, ¿voy a pasar al otro lado? ¿O dijo, vamos a pasar al otro lado? Él habló en tercera persona, plural. Vamos a pasar. ¿Qué le está diciendo el Señor a usted hoy? Vamos a llegar al cielo. Vamos a llegar a la ciudad prometida. Vamos a llegar al trono de la gracia. Vamos a llegar. Entonces hay una analogía en esto. Los discípulos dudaron de esto. Vaya, el Señor dijo vamos a llegar, pero parece que no vamos a llegar. A lo más va a llegar Él, que puede caminar sobre el agua. Pero nosotros parece que llegamos hasta aquí. Y así nos sentimos a veces en las tormentas de nuestra vida. El Señor omnipotente, todopoderoso, eterno, pero yo parece que llego hasta aquí nomás. ¿Y qué nos dice el Señor? Vamos a pasar al otro lado. No te voy a dejar solo. Versículo 25, sálvanos. Ellos dudaron de que el Señor los iba a salvar. Posiblemente. ¿Por qué le dicen sálvanos?
Ellos, de alguna manera, creen en que el maestro tiene un plan B, quizás no divino, pero bueno, si él se subió al barco y viene para acá, tiene que tener un plan B para esto. Nosotros somos la tripulación, nosotros somos los seguidores. Él tiene que resolver el problema, ¿no es cierto? Le están atribuyendo la responsabilidad. Sálvanos. Tú nos metiste en esta barca. Tú dijiste, vamos. Nosotros te creímos, te seguimos. Sálvanos ahora. Hombres de poca fe. Habla de poca fe la escritura aquí. ¿Cuánta duda necesitamos para que nuestra fe se desvanezca? Solamente necesitamos duda. No necesitamos mucha duda. Para que la fe se desvanezca, no necesitamos una cantidad, solamente que exista duda. Usted alimenta la duda, usted mata la fe. Mejor alimente la fe matando la duda. Fue grande la reprensión. ¿Le llegó o se salió de la barca? ¿Se acuerda que se había subido en el ejercicio? De repente siguió leyendo como que no, esto fue para ellos. Yo tengo la intención de que usted vaya conmigo, vayamos todos arriba de esta barca en el ejercicio que propuse al principio del mensaje. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Nosotros no tenemos toda la información para contestar el motivo por el que, según el Señor, y Él no se equivoca, ellos no tenían motivo para temer. Pero por lo poco que podemos inferir es suficiente para darnos cuenta que no había que temer. El Señor había dicho, vamos a pasar. El Señor estaba con ellos. El Señor dormía. Estaba tranquilo. El Señor tenía un plan. Mostrarles que la falta de fe va a producir temor. Los primeros cristianos y muchos hombres santos en la antigüedad cruzaron la línea de la vida a la muerte sin tener temor, porque tenían fe. ¿Cuánto temió Daniel ser arrojado a los leones hambrientos? ¿Cuánto temió? Los amigos de él, los 3 amigos, ¿cuánto temieron cuando fueron arrojados vivos a un horno ardiendo? Y los primeros cristianos, nuestros hermanos, con los que nos identificamos tanto, somos la iglesia de Dios. La misma sangre que fue derramada por ellos está siendo derramada espiritualmente por nosotros para nuestra redención. He visto en oportunidades documentales y cosas por el estilo, leído, estudiado. No hay que leer ni estudiar mucho realmente para darse cuenta de las atrocidades que padecieron los primeros creyentes, los primeros discípulos del Señor. De todo les pasó. Con dolor murieron, fueron torturados. Y no tanto como hasta el primer siglo, sino hasta hace poco, cuando una denominación se atribuyó la facultad de ser la real y el que no se declaraba parte de ella moría. Tortura y muerte injusta, inquisitorias. Entonces, a lo largo de toda la historia, los que han sido discípulos y están sirviendo al Señor han estado en el riesgo de la tormenta. Ser cristiano y no estar cara a cara con la muerte realmente es para preocuparse.
Porque cuando somos cristianos, discípulos del Señor y siguiéndolo, esto es lo común. La tempestad. La tempestad del mundo, la tempestad de huestes diabólicas, etc. Reprendió el viento y el mar, se hizo grande bonanza, se hizo una apacible tranquilidad, tranquilín, más tranquilo que todo el viaje, después que el Señor reprendió los vientos y el mar. Y llegamos al último versículo. Esta idea usted la puede encontrar en Salmo, en un salmo. Es la misma idea. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos estaban lidiando con la duda todavía. Si nos trasladamos a los pasajes paralelos, la información complementaria, tenían más temor ahora. Tenían más miedo de estar frente a alguien que controlaba el viento, controlaba el mar, controlaba la tempestad. Tenían más miedo que hace un momento que estuvieron a punto de morir. Ellos estaban empezando a entender lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Señor. ¿A quién realmente debemos temer? Y cuando todo nuestro temor está orientado a Dios, realmente no hay nada que podamos temer. Nuestro temor no es para compartirlo. A esto le temo poquito, a esto un poco más y a Dios algo. No. Dice que todo nuestro temor le pertenece a Dios. Esa es fe, esa es convicción plena. Cuando llegamos a ese punto, hermano, aunque queramos temerle a otra cosa, no podemos. Porque hemos llegado a ser los discípulos y seguidores que el Señor quería. Y el Señor crea esta circunstancia en la que ellos se llenan de pavor y los reprende. ¿Por qué temen? ¿A dónde está su fe? La dejaron en la orilla. Se les quedó en la casa. O sea, aparte de la tormenta, mientras todo estaba tranquilito, todo bien. Bien. Somos discípulos, iban cantando, somos discípulos. Me lo imagino, felices. Y empieza la tormenta y a cuestionar todo. ¿Quién me mandó a subirme esta barca? No vamos a llegar a ninguna otra orilla. La enseñanza del Señor aquí es muy clara. Transforme su temor en fe. Y la tempestad se convertirá en bonanza. La enseñanza no puede ser más clara. Pero mientras su fe no sea la que debe ser, la expectativa divina de su fe no alcance ese nivel, nunca va a haber bonanza, va a ser solo tempestad. Y el Señor reprendiéndonos, ¿por qué temes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te estresas? La solución a todo eso, fe. Algo para estudiar en esta semana. Pasajes que hablan de la fe. Meditar en lo que es la fe inspirada por Dios, no lo que los hombres han inventado como fe, que está tan distorsionado, sino la fe verdadera. La fe que nos lleva a morar en la eternidad con Dios. La fe por la cual podemos ser salvos. La fe por la que podemos ser adoptados como hijos de Dios. Pero para eso tenemos que poner las dos patitas arriba de la barca. Si usted es uno de los que está con uno arriba y uno abajo, lo invito a poner los dos hoy día mismo. Y si usted ya puso estos dos, lo invito a no estar pensando en bajarse. Porque los que llegaron a puerto, los que llegaron a la orilla, según el relato paralelo de este mismo pasaje, fueron esos mismos discípulos que pusieron los dos pies arriba de la barca, que pasaron un gran susto por falta de fe,
Pero porque el Señor estaba con ellos, la tempestad no pudo nada. Porque el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y eso le está diciendo el Señor a usted y a mí hoy. Vamos a pasar al otro lado. Al otro lado de esta vida hay algo eterno. Y vamos a pasar allá. Pero no te bajes de la barca. Y si estás abajo, súbete. Porque los que se quedaron en la orilla nunca contemplaron la majestuosidad divina del Hijo de Dios en aquella tormenta. Y nunca llegaron al otro lado. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.